Buenas, en esta clase te voy a hablar sobre alteraciones cadavéricas, es decir, vamos a ver qué sucede en el cadáver tras la muerte. Hay una ciencia que se encarga de estudiar esto mucho más en detalle que es la tanatología. Por ahora vamos a empezar con algo sencillo. Cuando el individuo muere, su cuerpo pasa a llamarse cadáver. ¿Y qué pasa? Como las funciones vitales ya no se están desarrollando, por eso murió, comienzan a producirse en el cadáver distintas alteraciones. Hay algunas que ocurren con mayor o menor velocidad. Generalmente las que ocurren rápido son las que se denominan alteraciones cadavéricas, son las inmediatas. Acá tenemos algor, livor y rigor mortis. Pero también hay otros procesos que acompañan a la muerte y son los que destruyen el cadáver o tienden a llevar a su destrucción. Y acá encontramos los procesos de autólisis y de putrefacción. Entonces, inmediatamente ocurrida la muerte, comienzan a suceder estas alteraciones cadavéricas que representamos como la triada mortis. Cuidado de no confundir triada mortis con otro concepto que es el de atria mortis. Después busca qué significa esta atria mortis. Estamos con la triada. Está formada por algor, livor y rigor mortis. Algor mortis hace referencia al enfriamiento del cadáver. Livor a la congestión y palidez cadavérica y rigor a la rigidez que vamos a encontrar en el cadáver. Una vez que el animal muere, el cadáver comienza a enfriarse. A este enfriamiento lo conocemos como algor mortis. El cuerpo se enfría de manera gradual. Poco a poco se equilibra la temperatura del cadáver con la del medio ambiente. Se puede decir que se reduce 1 grado Celsius por cada hora que transcurre después de la muerte. También hay algunos autores que mencionan una reducción de 3/4 de grado, que es lo mismo que decir 0,75 grados Celsius por cada hora después de la muerte. ¿Qué es lo que pasó? El animal, como murió, ya no puede termorregular, ese cuerpo ya no cumple sus funciones vitales. En 24 horas tiende ya a estar en equilibrio con la temperatura ambiente. Pero de nuevo, todo esto es relativo a la temperatura del medio ambiente. Entonces, pensarlo de esta manera, no es lo mismo imaginarnos un cadáver pleno verano al rayo del sol que un cadáver en pleno invierno con temperaturas bajo cero. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tamaño corporal. Cuando un individuo tiene poco tamaño, tiene gran superficie corporal relativa, o sea que puede perder más cantidad de calor o con mayor velocidad que un individuo que sea más grande, que tiene menor superficie corporal relativa. Entonces, si el animal es grande, se enfría más lento que si es pequeñito. Otra cosa que hay que tener en cuenta es si tiene aislantes, como lana, pelos, grasa. Todo eso retrasa el enfriamiento. Livor mortis hace referencia a una coloración que se observa como consecuencia de que la sangre desciende por acción de la gravedad. Este depósito de sangre lo vamos a encontrar en las zonas de declive, es decir, en las partes bajas. Siempre pensando en esto, zonas bajas. Por acción de la gravedad, la sangre se va acumulando. Recordá que como el animal murió, su sistema circulatorio ya no funciona, la sangre se estanca y va descendiendo. Esto ocurre aproximadamente entre 30 minutos a 2 horas post-mortem. Quiere decir que en ese tiempo va a empezar a establecerse el livor mortis y lo vamos a poder observar. ¿Cómo? Generalmente como zonas de color rojizo, oscura. Y a esto le llamamos congestión hipostática. Tiene que ver con la acción de la gravedad. Ten en cuenta que la coloración puede variar según cómo sea la sangre, el color de la sangre antes de la muerte. O sea que ahí pueden haber algunos pequeños cambios. Es muy importante tener esto en cuenta porque nos ayuda a determinar, por ejemplo, si el cadáver fue movido luego de la muerte. Porque si, por ejemplo, yo tuviera un cadáver, lo dejo estático, se acumula la sangre en este lugar y luego lo muevo, lo doy vuelta, por ejemplo, voy a poner así, como que lo volteé, va a quedar esto por acá y después se va a establecer otra coloración en otro lado. Entonces me puede indicar si fue movido el cadáver luego de la muerte. Hay que tener en cuenta que estas son alteraciones del cadáver producto de la muerte. No confundirlas con alteraciones patológicas que son antemortem. Estas no son patológicas. Muy importante. Para completar la triada tenemos rigor mortis, que es la rigidez cadavérica. Se debe a la contracción muscular de todos los músculos tras la muerte. Esa contracción no ocurre en todos los músculos simultáneamente
cuando se va instaurando, es decir, aparece poquito a poco, primero en los músculos que en vida tenían más actividad, como el miocardio, los músculos respiratorios, los maceteros, luego va por los miembros, siempre comienza por los anteriores, termina por los posteriores. Así como aparece, en el mismo orden desaparece. A todo esto, ¿por qué se contraen los músculos? Si está muerto, no hay potenciales de acción. Bueno, la contracción se debe a la ausencia de ATP. Como no hay oxigenación de la sangre, no hay oxígeno suficiente en los tejidos para que se produzca el ATP. Sin ATP, se producen desbalances dentro de la célula que conducen a la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. El músculo ahí se contrae. Pero recordá que el ATP es necesario también para que se relajen los músculos. Entonces ahora tenemos músculos que están contraídos, pero no se pueden relajar. Esto se mantiene hasta que ocurre la autólisis de las proteínas musculares. Ahí se rompen las proteínas y el músculo se relaja. Esto ocurre en 36 a 48 horas generalmente. Pero hay que tener en cuenta que esa rigidez se puede demorar, es decir, tardar en aparecer o directamente no estar. Esto dependerá de la condición del estado corporal del individuo antes de la muerte y también de las causas de la muerte. Es importante que recuerdes, estas alteraciones cadavéricas no son patológicas, justamente son alteraciones que se producen en el cadáver como consecuencia de la muerte. Además de las alteraciones cadavéricas, también tenemos procesos que llevan a la destrucción del cadáver, y acá se encuentra la autólisis y la putrefacción. Autolisis quiere decir que la propia célula produce su degradación o su lisis. ¿Cómo lo hace? Bueno, este desbalance del ATP, de las membranas y demás, lleva a que se liberen enzimas propias de las células que hacen que se destruyan, que se desintegren. Por otro lado, la putrefacción involucra enzimas también, pero de origen bacteriano. Esas bacterias, ¿de dónde salieron? Y del propio intestino. Como se produce la autólisis, los tejidos van perdiendo su integridad. Y entonces, por ejemplo, las bacterias que son normales, que viven en el intestino, empiezan a desparramarse por todo el cuerpo y van degradando la materia orgánica. Como consecuencia de eso, también van produciendo gas. Asociado a la descomposición del cadáver, vamos a encontrar distintos cambios en los tejidos, como la decoloración. Los tejidos cambian de color, cuidado, no es que se pongan más claros, sino que cambia su color debido a la formación de pigmentos a partir del ácido sulfídrico de bacterias. Las bacterias producen este ácido sulfídrico y el azufre interactúa con compuestos orgánicos y forma pigmentos que le dan color azul, violáceo, hasta negruzco a los tejidos. Tenemos la imbibición hemoglobínica. Imbibición quiere decir embeber. El tejido queda impregnado con hemoglobina. ¿Cuándo? Y cuando la hemoglobina se libera a partir de un glóbulo rojo que se lisa. Entonces, en cualquier lugar donde haya glóbulos rojos, podemos tener esta imbibición. Por otro lado, también tenemos la pseudomelanosis. En este caso, el azufre interactúa con la hemoglobina y forma sulfometahemoglobina, un pigmento de color negro. También tenemos el reblandecimiento. Como está sucediendo la autólisis y la putrefacción, los tejidos van perdiendo su integridad y justamente quedan friables. Junto con esta pérdida de integridad de los tejidos y la formación de gas por parte de las bacterias, los órganos se pueden desplazar, por ejemplo, dentro de la cavidad abdominal. También tenemos imbibición biliar. Debido a los procesos de autólisis de la vesícula, la bilis puede ir escapando y puede teñir también a los tejidos vecinos, de color amarillento verdoso. Y por último tenemos enfisema. Generalmente es un enfisema subcutáneo, también puede ser a nivel muscular o de distintos tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Se van formando burbujitas de gas, con ese gas que se iban produciendo a partir de las bacterias cuando desarrollan la putrefacción y se va acumulando en el espesor de los órganos. Junto con el proceso de autólisis, este enfisema puede favorecer el desprendimiento de mucosas. Resumiendo, cuando el individuo muere, se van a presentar diferentes alteraciones representadas por la tríada mortis, algor, livor y rigor, y distintos cambios que son los que veíamos recién como consecuencia de los procesos destructores del cadáver. Todo esto no va a representar ningún cambio patológico en el organismo. Eso es importante que puedas reconocerlo y que lo puedas diferenciar de las lesiones patológicas, que son las que se producen ante mortem. Espero que esto haya sido de ayuda y nos vemos la próxima.